Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Carmen Velázquez García, soy licenciada en Trabajo Social y vengo a dar una ponencia acerca de el trabajo social y la tanatología en los procesos de duelo. Espero que sea provechosa para todos los presentes, me da mucho gusto que esté lleno, aunque también me causa angustia, pero espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Gracias. Por favor, a la maestra. Gracias. Bueno, la maestra es maestra en tanatología Carmen Velázquez García por el Instituto Mexicano de Psicología, el INPO, licenciada en Trabajo Social, es trabajadora social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es diplomada en Desarrollo Personal y Profesional por el SDAI, Universidad Panamericana, tiene un diploma en actualización de trabajo social de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha cursado algunos cursos y talleres, entre los que destacan el trabajador social y su función en unidades de salud, salud mental y autoestima, resiliencia en la UAM, técnicas gestálicas por la Facultad de Psicología, desarrollo de competencias para orientación de resultados por la Universidad Marista y múltiples cursos. Actualmente está cursando la licenciatura en Psicología Social Comunitaria y también un doctorado en tanatología. Es una gran colaboradora y yo les puedo decir que también es una gran afiliada. ¿Por qué? Porque ella transmite sus conocimientos, porque el conocimiento que no se transmite no es conocimiento. Y hoy está aquí y nos va a dar la conferencia de tanatología. Un fuerte aplauso a la maestra, por favor. Quisiera conocerlos. Me gustaría saber cuántos son trabajadores sociales. ¿Todos? Excelente. Bien, colegas. ¿Quiénes son psicólogos? ¿No hay algún psicólogo? Ok. Muy bien. ¿Hay algún abogado? Muy bien. ¿Alguna otra profesión? ¿Cuál? Enfermería. ¿Enfermería? ¿Qué más? Ah, excelente. Bienvenidos todos. Es importante saber con quién estoy platicando porque deseo más que nada que sea una charla entre colegas, entre amigos, entre personas. Esta diapositiva que les puse no es casual. Es porque deseo y les invito a que así entremos a la ponencia con las manos abiertas para poder dejar ir lo que no nos sirva y para recibir al mismo tiempo lo que podamos y queramos ir y llevarnos con nosotros. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que me apoyen con un ejercicio rapidísimo. Pónganse todos de pie, por favor. Es rapidísimo, rapidísimo. Les pido que lo hagamos rápido para poder avanzar. Es que ahí se va a notar la diferencia. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando asiento las personas que han perdido a sus padres. A los que quieran, o sea, el papá o mamá, pero... ¿sí? Ok. Quien haya perdido hermanos, quien haya perdido un hijo, amigos, quien haya perdido una pareja, quien haya perdido una mascota, ¿qué me falta mencionar? Quien haya perdido su casa, un empleo, algo que le haya dolido en el alma. ¿No? Los que están parados no se sientan tantito para que me hagan saber si sí han perdido algo de lo que dije. Y aquí les pido por favor que con esas manos dejemos ir lo que no queremos en nuestra vida. Si algo les sirve de esta plática, bienvenido sea. Por una persona que haya sido el cambio en su vida, habrá valido la pena. Esta diapositiva nada más es para recordarnos un poquito lo que es el trabajo social. Yo sé que muchas de ustedes son expertísimas, o a lo mejor todos. Nada más es para que nos acordemos que está basado en la práctica. Nosotros no podemos hacer nada si no es en la praxis. Y tenemos que estar siempre, siempre, siempre con la disciplina de la academia, porque si lo hacemos nada más porque lo queremos hacer no sirve de nada. Es muy importante también tener la cohesión social.
Y a la cohesión social se anexan el fortalecimiento, la liberación de las personas, los principios de la justicia social, los derechos humanos, los principios, la responsabilidad colectiva que tenemos como profesionales, ahí sí, pero más que nada, si no lo tenemos como personas, no podemos hacerlo en la realidad y ser asertivos en la vida profesional. Es también muy importante el respeto a la diversidad, y esto es fundamental para el trabajo social. Acuérdense que siempre está y debe ser respaldada por las teorías del trabajo social, de las ciencias sociales, de las humanidades y los conocimientos indígenas. Y no podemos dejar de lado también a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna preferencia diferente. Es muy importante también que involucremos a las personas y a todas las estructuras, como ya decía el maestro. Esto es para hacer frente a todos los desafíos que la vida nos da, para aumentar el bienestar, pero no el bienestar de los otros. Tenemos que empezar por el bienestar de nosotros mismos, porque recuerden que partimos de la premisa que no podemos dar lo que no tenemos. Y si no tenemos una paz, si no tenemos bienestar, no podemos ni siquiera manifestarlo, porque eso es como el amor o como el dinero, se suda. Entonces, se nota. Aquí recordemos nuestros deberes básicos: facilitar el cambio social, el desarrollo, la cohesión, el fortalecimiento y la liberación de las personas. ¿Y por qué hablamos de la liberación de las personas? Aquí subrayo el hecho de liberar, porque cuando trabajamos todos nuestros traumas, todas nuestras proyecciones, todos nuestros duelos, todas las heridas que tenemos, nos va dando cada vez más y más libertad, y esto es bien importante. El trabajo social también es una profesión práctica, como les decía. Si no es en la praxis, no podemos hacer absolutamente nada. Es muy importante también reconocer que es una disciplina académica y que somos profesionales. El hecho de que estén aquí es bien importante, porque quiere decir que se ocupan de su capacitación y de su actualización. La tanatología aquí en México es una disciplina relativamente joven, que sin embargo está haciendo y teniendo un auge muy notorio, porque gracias a Dios ya se están abriendo nuevas escuelas, y las que ya existen se están dedicando a la investigación, en la que yo me incluyo. Estamos a la vanguardia ahorita. Se puede decir, entre comillas, que estamos, como es la única que tiene un doctorado en tanatología, pues estamos en plena investigación. Obviamente esto nos obliga a estar cada día más y más y más capacitándonos para que también nosotros podamos aportar algo a esta nueva tanatología. Ahora, hay que recordar que el trabajo social también reconoce que los factores históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos, políticos, religiosos y personales están todos interconectados y sirven como oportunidades o como barreras para el bienestar y el desarrollo humano, y han sido nutrientes esenciales. Es como les decía, esta imagen nos dice todo lo que nosotros podemos aportar, pero ustedes y yo sabemos que son muchísimas otras cosas más, que cada uno va a ir en su propio quehacer, va a ir descubriendo, porque cada uno lo maneja a su manera, pero sí y solo sí basándonos en la teoría y en todo lo que nos regula. La práctica social no se puede dar una real atención y una verdadera atención integral a un paciente, a un cliente, a una persona que estamos atendiendo en un reclusorio, porque si no se conjuntan estas tres cosas, en realidad no estamos haciendo una buena intervención con nuestras personas que atendemos. Es muy importante que recordemos que a lo largo del trabajo social se ha mostrado como disciplina, y esta está igual que la tanatología, en total y constante cambio, en adaptación, en revisión y en redefinición. Y esto es año con año, esto no es de ahorita, es de toda la vida, porque día con día estamos evolucionando, y con la globalización, la posmodernidad y todos esos chunches, pues cada día tenemos que estar más enterados y capacitados acerca de todo esto. De esta manera, pues es muy importante tomar en cuenta los constructos nuevos sociales, que todos van teniendo un momento diferente porque son evolutivos, y hay que ir recogiendo nosotros
lo cultural, lo económico, lo político, lo social, lo relacional y lo emocional. Aquí es muy importante también señalar el hecho que dentro de estas dos se incluye lo espiritual, que en muchas materias de trabajo social no se incluye porque se piensa que es diferente, pero en la práctica y en la vida cotidiana nos damos cuenta que es básico y es primordial para el ser humano. Ahora, dentro de esta complejidad, la multicausalidad de factores que en ella intervienen y el dinamismo de sus procesos nos da unas nuevas aportaciones metodológicas que son producto de la praxis, que es lo que les decía. Si no nos actualizamos y no nos ponemos en el contexto en donde estamos, definitivamente no podemos dar una buena intervención. Ahora, ¿cuáles son las demandas que nos hacen las personas? Están, por supuesto, plagadas de cargas emocionales que, de no ser contempladas, pueden convertirse en un verdadero obstáculo para la efectiva intervención. Y aquí subrayo el hecho de que, como les decía al principio, primero tenemos nosotros que trabajar en nosotros mismos para poder intervenir con una persona, porque no importa que no seamos de un hospital, no importa que no seamos de un penal, no importa que, o sea, en el área en que estemos, sea cual fuere, todos tenemos que inmiscuirnos primero nosotros en nuestro bienestar, en estar en calma, en armonizarnos, tanto física, biológica, espiritualmente, porque si no lo hacemos no podemos dar una real intervención, porque no estamos dando lo que no tenemos, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, es también muy importante que el profesional tenga presente que el lenguaje es subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no aplicamos lo que aprendimos de fenomenología, no nos va a servir de nada, nada más vamos a estar escuchando una boca que se mueve y no sabemos ni qué es lo que está diciendo, porque no ponemos atención a toda la fenomenología, que es la que nos va a decir lo que realmente nos quiere decir el paciente, que muchas veces no es lo que dicen sus palabras. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para hacer realmente una buena intervención? Definitivamente ser éticos. ¿Por qué? Porque es la rama de la filosofía dedicada a las a las cuestiones morales, y se refiere también a la reflexión o la acción que se lleva a cabo cuando se piensa por cuenta propia, razonando y cuidando de no dañar nunca a nadie. Hay que recordar que la ética en nuestro quehacer, bueno, debiera ser en todos los quehaceres de los profesionales, pero principalmente nosotros, que es directo nuestro trato con la gente, la ética no puede quedar de lado. Si no somos personas éticas, definitivamente no servimos para ser trabajadores sociales. ¿Y qué se necesita también aquí? Pues la moral. Obviamente entendemos la moral desde diferentes partes, pero la moral describe el compromiso personal de cada individuo con los valores, y estos deben ser con frecuencia bien, como están influidos por las normas y las expectativas sociales, nosotros tenemos la facultad de poder elegir cuáles son las que nos benefician y cuáles podemos tirar a la basura porque no nos benefician. Entonces es muy importante esta parte. Creo que se acuerdan de estos señoritos, ¿verdad? Que cómo nos hicieron sufrir en la escuela. Pero desgraciadamente no nos podemos quedar de lado sin mencionarlos, ya que en esto entraña el que nosotros podamos realmente hacer una buena intervención teniendo como fundamento la teoría. Marx nos decía de la teoría social, de las leyes internas de los modos de producción y sus contradicciones. Más adelante vamos a entender por qué tenemos que mencionar a Marx en la tanatología. Tiene mucho que ver. Durkheim, desde su psicología científica, nos habla del hecho social. Y en la tanatología todo va a ser un hecho, porque cada pérdida es totalmente distinta una de la otra. Y cada pérdida de nosotros no va a corresponder con la que tiene mi amiga, mi vecina, mi hermana, mi papá, o sea, nadie. Y Weber, desde su sociología comprensiva, nos habla de la motivación subjetiva de la acción. Esto quiere decir del interés de comprender la vida desde la experiencia. Y es como les decía,
Si nosotros nos ocupamos en manejar nuestros propios procesos de duelo, nuestras pérdidas y demás, vamos a poder entender y ser más empáticos con las personas que acudan a nosotros para solicitar un apoyo. ¿Qué nos dice Camus? Él postula que las cosas pasan porque tienen que pasar, sin buscar ninguna explicación. Expone que buscar una explicación a todo nos llena de angustia, de desesperación y de fastidio. Por eso explicas que si el hombre no le buscara sentido a todo, sería menos angustiante. Aquí como que se contradice con Víctor Frank, pero no, van a ver por qué. Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre y muestra sus 3 estadios. Ser en sí, que es donde el ser humano, el hombre, es consistente con su condición, no es consciente, perdón, de su condición. El ser para sí, que ya es aquí consciente el hombre, y aprende a vivir con responsabilidad, se hace responsable de sus actos. Y aquí, ser para el otro, ya se concientiza de la necesidad. Esto es bien importante. Cuando ya empieza a ser para el otro, se concientiza de la necesidad de obtener la realidad del otro. De entender, perdón. ¿Sí los reconocen? Bueno, Evans Pritchard, él habla de los sistemas sociales y de estos que no son sistemas naturales, son sistemas morales o simbólicos. Y en esta parte hago un paréntesis porque si nos damos cuenta, cuando estamos inmersos en un sistema, no podemos actuar de la misma manera que en otro. Por ejemplo, si estamos en un sistema de familia, no podemos actuar de la misma manera que actuamos en nuestro trabajo o con las amigas o con los amigos, porque es un sistema totalmente distinto. Y por eso se mueve por sistemas morales o simbólicos que se asemejan más, y él lo maneja como que el historiador, porque el historiador puede narrar la historia, pero el científico la tiene que comprobar. Y cuando hablamos de tanatología no tenemos que comprobar nada, porque el dolor está así, está presente, está sentido, se ve, se siente, o sea, como dice el dicho, ¿no? Pero es real. Por eso se asemeja más al historiador, porque nosotros podemos narrar nuestra propia historia, nuestra propia pérdida, nuestro propio duelo, pero no podemos explicarlo. Y Jaspers decía que la situación límite del ser humano y lo que evita que sea pleno es que no tiene una buena comunicación, que el sufrimiento está siempre inmerso, porque estamos también en una cultura de que el que sufre más es al que más admiran, porque también existe la culpabilidad, ya sea por un lado o por el otro, y por la muerte. El ser consciente de nuestra finitud y de nuestra muerte nos hace también estar siempre en una situación límite. Mucho más si eres, por ejemplo, hipocondríaco, que estás toda la vida sintiéndote mal o pensando que estás mal, pues siempre estás pensando que te vas a morir y eso te causa angustia. Ahora, ya llegamos al punto medular de este. ¿Qué es la tanatología? Bueno, desde su significado, etimológicamente hablando, pues es... Entonces ya quedamos. Es de origen griego, de tánatos, que significa muerte, y de logos, que es sinónimo de estudio o discurso de la muerte. Pero esa era antes de la tanatología antigua, la que se usaba antes. Ahora la tanatología es estudio de la muerte, sentido de la muerte, significación de la muerte, percepción de la muerte, simbolismo de la muerte, fenómeno de la muerte y la relación vida-muerte. Y en esta relación de vida-muerte tenemos inmersas las pérdidas y los duelos. Muy bien, pero ¿qué pasa aquí? Que la tanatología se le llama ahora la ciencia del espíritu, porque abarca una dimensión transpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que la transpersonal quiere decir que ya no se lee la tanatología desde el propio ser humano, sino cuántas generaciones atrás dejaron duelos a la persona que está en este momento aquí, que vienen sus duelos a lo mejor de su mamá, de su abuelita, de su bisabuela, de su tatarabuela, y todos esos duelos los está cargando la persona que asiste. Y también es extracientífica y transdisciplinaria. ¿Por qué dice que es extracientífica? Por lo que les comentaba anteriormente. Es más para narrar que para poder demostrar.
Porque, por ejemplo, hay personas que nos dicen, es que yo siento que aquí está mi mamá conmigo, es que yo veo que viene en la noche y me saluda, es que yo siento que me abraza. Eso, desde lo transpersonal, que está ahorita en mucha investigación, se supone que sí sucede, desde lo metafísico, pero a nivel de científico, como no se puede ver, no se puede palpar y no se puede comprobar, pues no puede ser. Y es transdisciplinario, ¿por qué? Porque actualmente la transdisciplinariedad en la tanatología nos da muchas vertientes para poder estudiar al ser humano y aprender a trabajar sus duelos, porque como les decía hace un momento, ningún duelo ni ninguna pérdida va a ser igual a la del otro. Aunque se haya muerto, por ejemplo, el papá y sean 5 hermanos, ninguno lo va a vivir de la misma manera. Entonces, el hecho es uno, pero las sensaciones son totalmente distintas. Ahora, ¿qué abarca también la tanatología? Contiene una dimensión hermenéutica, es decir, no susceptible de ser explicada, sino de ser interpretada. Es transversal a todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque si hablamos de tanatología, a lo mejor una persona puede pensar que porque su vecina perdió el trabajo y está toda consternada y no se levanta y le dio depresión profunda y puede decir que es una ridícula, pero no. Efectivamente, una persona que pierde un empleo puede realmente tener un duelo patológico porque no logra superar esa pérdida. Y bueno, muchos otros ejemplos que podrían ser. Ahora, es transversal porque les decía, puede ser en todos los aspectos, puede ser en el individual, en el familiar, en el social, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vemos muy palpable, por ejemplo, en dónde está, vamos a suponer, como en lo del sismo. El sismo abarcó muchos duelos porque fue personal, porque fue familiar, porque fue social, porque fue a nivel de colonia, a nivel de delegación, a nivel de estado, a nivel de país. Y se vive de diferentes maneras de acuerdo a la dimensión poblacional que se tenga o la zona geográfica en donde se encuentre. También la tanatología en otras circunstancias puede empujar al individuo a la evolución, al desarrollo personal y al cambio, que eso es lo que se busca en la nueva tanatología. Se busca que efectivamente la persona que ingresa, a una terapia o que busca una ayuda para procesar un duelo, realmente llegue a esto, a su desarrollo personal, a cambiar y que esto a su vez le permita evolucionar. ¿Ok? Para Edgar Morin, la tanatología es la ciencia de la muerte en sus aspectos bio, psico y antropos, y es desde el enfoque de la complejidad, que es lo que también habla en cuanto a lo que es transversal, porque la complejidad que tiene la tanatología puede ser inmensa, por lo mismo, porque como les decía, la misma pérdida que puede ser, como decíamos hace un momento, la pérdida de una mascota, puede ser toda la familia, pero cada uno lo puede mover, el duelo se puede volver totalmente distinto para cada uno, y para uno se vuelve patológico y para otro puede ser muy leve, y esa es su gran complejidad. También la tanatología como ciencia, bueno, se está proyectando eso, que los que estamos haciendo investigación lo lleguemos a ver ya como ciencia o lo podamos proyectar ya como ciencia, y puede ser ontológica. ¿Esto qué quiere decir? Que sea desde el ser, desde mi ser, desde lo que yo soy, que puede ser teológica, desde lo que ya han escrito acerca de todo lo que es la muerte, las pérdidas, el duelo y demás, desde lo metafísico, que es lo que les decía, que lo que se siente pero no se puede palpar, no se puede explicar, y la no metafísica. Y la nueva tanatología, que es llamada ya la tanatología del siglo XXI, se da en 4 vertientes, que es la tanatología psicológica, pues, por obvias razones, pues la llevan los psicólogos, pero también tienen una gran tarea porque la tienen que explicar desde esta parte. La tanatología médica, que también dentro de los hospitales pues hay una gran diversidad en cuanto a lo que es la muerte, las pérdidas y demás, que son muchas, y que muchos médicos, o al menos así lo estamos tratando de incentivar, que sea ya una materia en las escuelas a todos los niveles, en todas las profesiones.
Y la tanatología educativa, que se nos hace muy importante porque actualmente con esta situación que tenemos en la sociedad de tanta delincuencia, tanto crimen organizado, tanto secuestro, tantas pérdidas y demás, pues los chicos están saliendo muy pronto de las escuelas. Intentamos que se entienda lo que está sucediendo para que no nada más los maestros se eduquen en tanatología, sino todos los que estamos como profesionales al frente atendiendo a personas, sepamos esta parte. Y por supuesto la que me ocupa a mí, que es la tanatología social. Y ya estamos en esto. El hecho de estar aquí es que ya estamos interviniendo en una tanatología social. Ahora, ¿qué es pérdida? Desde el vocablo latino se convierte en perdita. En pérdida el concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía, que puede ser una persona, una cosa, cualquier cosa que se pierda. Por ejemplo, como hablábamos hace un momento, un empleo, una casa, una pareja, un hijo, un esposo, una mascota. Y esto, por supuesto que ocasiona diferentes y mucho sufrimiento a quien la padece, y el duelo aparece como parte de esa pérdida y comienza a aceptarla la persona hasta que comprende que deberá continuar con su vida. ¿Ok? ¿Y qué es el duelo? El término duelo tiene su origen en el latín del duelum, que significa combate o guerra, que en tanatología se aplica para esa guerra que tenemos contra el dolor, y de dolus, dolor, y el concepto, por lo tanto, permite hacer referencia al enfrentamiento. Y aquí nosotros en tanatología nos referimos al enfrentamiento, pero al enfrentamiento con nosotros mismos, con nuestras pérdidas. Y en el duelo psicológico, por otra parte, es un proceso que tiene lugar tras una pérdida irreparable, que puede ser lo que ustedes quieran, desde perder un dulce hasta perder los calzones. Y de verdad hay personas que sufren por haber perdido los calzones, y de verdad sucede. ¿Y qué es el duelo? Pues una reacción natural necesaria ante la pérdida de un ser querido, de la muerte de un familiar, un amigo, una mascota, etcétera. Y también puede ser de una condición, de haber perdido el trabajo, de haber perdido alguna relación con un amigo, por haber divorciado, etcétera, etcétera. Y aquí el duelo nosotros lo vemos desde un proceso psicogenético. ¿Qué quiere decir esto? Que es desde la psique y desde la genética. Los duelos, como les decía, en lo transpersonal se van viendo ya en varias generaciones, y según la teoría de Bowlby, es desde... Según la teoría de Bowlby, es más o menos esto, desde el apego. Que según Bowlby, nosotros en la relación que tenemos con nuestra madre tenemos cierto apego que nos puede dar un vínculo seguro. Ay, no alcanzo a ver. Bueno, seguro, inseguro, evasivo o ansioso. Y de acuerdo a esta relación que tengamos con nuestra madre, van a ser así mismo nuestros duelos o nuestras pérdidas. Se van a volver seguros, inseguros, evasivos y ansiosos. Y esta manera de ser adultos nos permite o no nos permite procesar un duelo. Porque desde la teoría del apego, si estamos muy apegados a algo, nos hace sufrir más. Pero si no tenemos tanto apego, como que procesamos más rápido esa pérdida, pero no porque no nos duela, sino porque sabemos aprender a vivir con ella. ¿Ok? Ahora, hay muchas formas de duelo. El duelo ausente, que es la negación del fallecimiento o de la pérdida que se tuvo. El duelo inhibido, que es la inhibición parcial o duradera de algunas manifestaciones o etapas de duelo. El duelo retrasado, que es la incapacidad para resolverlo por no aceptar esta parte de la muerte o de la pérdida. El duelo distorsionado, que es una parte de la pérdida que se suprime y la otra se distorsiona. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que a mí me tocó vivir. Yo tenía un amigo gay que lo mataron por ser gay, y su mamá nunca lo aceptó por ser gay.
Entonces, el día que lo mataron, la señora, aparte de no aceptar el hecho de que estaba muerto ahí en su cajón y todo, se volvió loca y lo empezó a llamar como si él estuviera vivo. Y hasta la fecha para ella está vivo y le sigue sirviendo de comer y todo esto. Se quedó en esta parte del duelo distorsionado. El duelo patológico, que este duelo se vuelve crónico, que es el que no se puede, se considera que un duelo que se puede procesar y más o menos una cantidad razonable son 6 meses. Después de 6 meses ya se considera un duelo patológico porque la persona no logra, con sus propias herramientas que todos tenemos para poder salir de un duelo, si la persona no lo puede procesar en este tiempo, en 6 meses, se vuelve crónico. Es el intenso dolor que continúa sin remitir y se sigue idealizando además al fallecido, que a lo mejor era un monstruo, pero como ya está muerto y la persona no puede procesar el duelo, lo idealiza y lo vuelve bueno. En el duelo no anticipado son pérdidas repentinas e intensamente desorganizadoras. Esto quiere decir que antes, por ejemplo, no sé si les ha pasado a algunos que trabajen en hospital, que personas que saben que su paciente está grave, ni les han dicho que va a fallecer ni nada, y ellas ya están hasta preparando la caja y diciendo que cuándo, si ya les habían dicho que se iba a morir, y etcétera, etcétera. Y luego si se da de alta el paciente hasta se enojan, porque ¿cómo? Si ellas ya hasta habían visto en la funeraria cuánto les costaba. Entonces esto ocurre de verdad, y a esto se le llama. El duelo abreviado es el que les decía, por el apego leve o por haberse hecho anticipadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos una mascota mal, que tiene un tumor, por ejemplo, sabemos que está sufriendo, sabemos que tarde o temprano la vamos a tener que llevar a dormir porque no nos gusta que sufra o porque su tumor no es operable, y que tarde o temprano, si la vemos sufriendo mucho, nosotros mismos vamos a elegir que la duerman porque ya no va a ser posible que continúe con nosotros. Entonces, no quiere decir que no nos duela, simplemente que nos desapegamos porque lo vamos procesando anticipadamente. Perdonen esta. Pero ya nos adaptamos porque sabemos que es lo mejor para nuestra mascota, y así también con personas o cuando estamos, por ejemplo, en un trabajo que nos está causando mucho dolor o mucha bullying o no sé. El hecho de irnos anticipando a que nos vamos a adaptar a otra cosa o que lo mejor para nosotros es irnos de ese trabajo, esto se puede procesar más rápido, ¿de acuerdo? Por favor, la siguiente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Duelos, estos son algunos ejemplos de los desastres naturales, de muerte por un ser querido, por secuestro, por jubilación, por separación de la pareja, por separación de los hijos, por pérdidas de mascotas, pérdida de la libertad, por rechazo, por identidad de género, por la pérdida de la imagen, por el crimen organizado, por pérdida de un empleo, de una casa, de algún miembro. De miembro me refiero a algún miembro de pierna, mano, etcétera, etcétera. O la vista, o la voz, o qué sé yo. Cuando se adquieren estas discapacidades es muy terrible y el duelo es muy tremendo. Algunas personas nunca lo superan y prefieren morirse o suicidarse. Hago la aclaración que estos son algunos. A ver, me gustaría que alguien me mencionara otro que no esté para anexarle a la lista. Hay un duelo que es porque no se cumplen las metas. Ah, exacto. Dice ella que es un duelo porque no se cumplen las metas, que nos lleva mucha frustración y si no la procesamos, es verdad esto. ¿Alguna otra? Participen. La pérdida de la salud. Exactamente. Esto va implícito aquí, mira. Cuando se pierde algún miembro, cuando se pierde la imagen, por ejemplo, las personas que tienen cáncer de mama, que les quitan una pierna, que les quitan, que tienen un accidente y de repente quedaron irreconocibles, etcétera, etcétera. Por favor, la que sigue. Aquí nada más se las puse estas teorías para que ustedes las conozcan, pero en general, todas sin excepción las teorías del duelo y sus pasos, como lo maneja cada uno de estos autores, Freud, Bowlby, Kubler-Ross, Parkes, Niemeyer. Y en la que sigue, por favor,
sería Alfonso Reyes Subiría y Marco Antonio Polo Scott. ¿Me regresas a la que sigue, por favor? Nada más es para que las comparen. Las etapas de duelo de Freud: la negación, la tristeza, la culpa, el enojo, el miedo y la esperanza. La de Bowlby, el periodo de embotamiento, la búsqueda del anhelo, la desorganización y la reorganización. En el caso de Kubler-Ross, que es la que más manejan en todos lados, que parece que aquí en México nada más conocen a Kubler-Ross, es la negación, la ira o cólera, la negociación, la depresión, la aceptación y la esperanza. La de Parkes, el aturdimiento, la añoranza, la depresión, la recuperación. La de Niemeyer, la evitación, la asimilación y la acomodación. La que sigue, por favor. En el caso de Reyes Subiría, el shock, la depresión, la ira, el perdón y la aceptación. Y en el caso del Marco Antonio Polo, que este es el maestro de la escuela donde yo estudio, él es la desorganización aguda del yo, en el cual entran estas etapas: la incredulidad, la parálisis, la desensibilización, la despersonalización y la desrealización. En el caso de la desorganización más grave del yo, entra el enojo, la tristeza, la culpa, la idealización, la confluencia, la evitación, la proyección, la fijación y el sepultamiento. Después viene la etapa de reorganización y entra el reconocimiento o aceptación, y otra vez al final la reubicación del sistema. Este modelo lo aplica el maestro porque él se está especializando mucho en víctimas del delito violento, en víctimas de secuestros, víctimas del crimen organizado, y por eso hizo un desglose de todas estas, porque no se puede tratar igual el duelo de una persona que muere por una muerte natural que una persona que es asesinada y tan brutalmente. Porque recuerden que en el crimen organizado ya cada día sacan cosas más terribles, como no nada más se conforman con cortarles la cabeza, sino vivos, les están sacando órganos, sacando las uñas, cortándoles un pie, una mano, y así siguen vivos. Entonces las torturas cada vez están más patológicas, y por eso el maestro plantea esta forma de manejar el duelo, porque invariablemente nosotros nos estamos ya enfrentando este tipo de pérdidas. Principalmente, levanten la mano quien trabaja en penales o en el sistema jurídico. A ver, díganme un ejemplo de algo que hayan visto tan feo. Personas fallecidas como desconocidas que han sido torturadas como La compañera comenta que ella le ha tocado con personas desconocidas que han sido torturadas y no son reconocidas. Por supuesto que son cosas, incluso para nosotros es muy difícil trabajar con estas personas. En lo particular, yo hice mis prácticas de la UNAM ahí en la Procuraduría, en la atención a víctimas del delito violento, y de verdad es terrible si no tenemos ninguna preparación, porque las personas llegan consternadas, porque donde se enteran es en las fotos del periódico cómo están sus familiares, y luego llegar a reconocer partes ahí en el CEMEFO es terrible, de verdad, y uno no sabe cómo manejarlo. Por eso es bien importante que nosotros nos preparemos en esta parte, y por eso hice más hincapié en esta parte del maestro Polo Scott, porque él se está especializando en este tipo de manejo de duelo para personas que fueron ya víctimas del crimen organizado. La que sigue, por favor. Bueno, la compañera maneja que un compañero de su hijo lo secuestraron y lo encontraron justamente un 10 de mayo, y luego imagínense si era hijo único, la mamá, pues en qué circunstancias pasó ese 10, y yo creo que seguramente no quiere que pasen los 10 de mayo. Entonces es muy importante. ¡Ay! ¿Ya me la cambiaron? Bueno, nada más es contrastar el hecho de que todos los autores, en este caso nada más puse algunos, bueno, no los puse. Esta diapositiva como tal la tomé de esta página porque me gustó, para que se den cuenta de que invariablemente desde las etapas que tiene cada uno, todas confluyen en el duelo, y de alguna manera cualquiera de ustedes se puede acomodar con la que ustedes quieran, y todo va a ser en relación a la persona con la que están tratando, porque no quiere decir que los pasos del maestro Polo Scott sean los mismos de
del maestro Reyes Zuviría, el doctor, o los de Kubler-Ross, que ella solamente atendía moribundos. Entonces es muy diferente. La que sigue, por favor. Aquí, el duelo es un proceso que varía de acuerdo a la relevancia de la pérdida y por lo mismo será más o menos largo y más o menos doloroso según sea la capacidad de adaptación a la nueva situación. Y se sabe que se ha superado la pérdida y completado el duelo cuando se es capaz de recordar aquello que se perdió pero sin dolor. Y ya no causa sensación de vacío. Cuando ya puede uno platicarlo sin que salgan las lágrimas, sin que se le haga a uno chiquito el corazón y que pueda realmente se puede decir que ya se procesó ese duelo. No quiere decir que no duela, simplemente que ya podemos y aprendimos a vivir con ello. Recuerden que el dolor es inherente al ser humano, pero el sufrimiento es opcional. Y si nosotros nos aferramos en estar recalcando y recalcando esa pérdida, nunca se acaba el sufrimiento, pero nosotros lo estamos eligiendo. La que sigue, por favor. Aquí tenemos también que hay diferentes tipos de muerte, que era lo que hablábamos hace un momento. Puede ser súbita, natural, aparente y violenta. A ver, ¿quién me dice una muerte súbita rápida? A ver, uno a la vez, levante la mano. Un infarto, perfecto. Muerte súbita. Una muerte natural. A ver, levanten la mano para que escuchemos. Perdón, no escuché. ¿Por la edad? ¿Por la edad? ¿O porque se caiga de un edificio de 20 pisos, no? Es natural que se muera, ¿no? Bueno, digo yo. Una muerte aparente, ¿cuál sería? Cuando han dicho los doctores, ¿no? Que creí que estaba muerto, lo declaran muerto y resulta que está vivo. Que andaba de parranda, ¿no? Bueno, es una enfermedad que se llama catalepsia y que pareciera que los pacientes no tienen signos, pero sin embargo sí los tienen. Entonces esa es una muerte aparente. Y muertes violentas, pues todas las que se le puedan. A ver, 5 personas que me digan rápido una muerte violenta. ¿Suicidio? No necesariamente puede ser violenta. Un atropellado. Asesinato. ¿Alguien? Suicidio. No, el suicidio no está considerado violento. Bueno, pero sí identificamos cada una de las muertes, ¿verdad? Y era lo que yo les comentaba. De acuerdo a cómo fue la muerte, ya hablando propiamente un duelo por muerte, de acuerdo a cómo haya sido, es la forma en cómo se debe de abordar a la persona que solicita el apoyo tanatológico, porque no van a abordar de la misma manera a una persona que acaba de perder a su esposo por un infarto que a la que murió porque le dispararon o la asaltaron o porque la atropelló un carro y le hizo cachitos. O sea, no, porque el impacto que tienen al ver a su persona amada, ese va a ser la diferencia en cuanto a cómo se va a abordar y el contexto en el que se dio la muerte, ¿de acuerdo? No es lo mismo que muera en familia con todos sus allegados y la gente que lo ama, a morirse en la calle o solo o irreconocible y que lo hayan encontrado después de 20 días en el CEMEFO, ¿verdad? No es lo mismo. Ok, la que sigue, por favor. Entonces aquí, este cuadro les muestra la nueva forma de ver cómo se puede aceptar la muerte. Se necesita de estos 4 elementos. Primero que nada, meternos a la religiosidad del paciente, pero ojo, no quiere decir que queramos ir a su iglesia y ver qué es lo que hacen ni nada, porque a lo mejor el paciente no va a ninguna iglesia. Se necesita saber si cree en algo, a eso se refiere, si tiene espiritualidad. Todos tenemos espiritualidad aunque no lo creamos, pero se necesita investigar en esto acerca del paciente para que empiece a acercarse. Después, encontrarle un significado, un porqué a su muerte, de qué me sirve, qué me aporta, qué me da, o por qué, o darle un por qué murió. Aquí se trata también de identificar las emociones del paciente para que se empiece a hacer el proceso de duelo. Y finalmente tiene que tener una satisfacción. Y actualmente vemos en muchas personas, principalmente de los que mueren por causas violentas, que su satisfacción es la venganza, y eso es lo que tenemos nosotros que voltear a ver.
que la satisfacción tiene que ser de que la persona doliente encuentre un sentido a la muerte de su paciente. En este caso, vamos a suponer, les voy a poner por ejemplo el caso de Wallace, de la señora Wallace. Ella encontró el sentido a la muerte de su hijo en ayudar a otros que están secuestrados y a otras madres. Esa es una satisfacción y es un significado. Ese es un buen ejemplo, pero puede haber miles, y eso es lo importante, que nosotros los descubramos para llegar a que el doliente acepte la muerte, pero de una manera que ya no le duela, que puede vivir con eso. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando una persona solicita ayuda y describe un acontecimiento que le permita al profesional? Pues debe de considerar estos 3 elementos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo percibió la persona lo que sucedió, el hecho? ¿Y cómo evaluó la persona lo que sucedió? Esto quiere decir que si yo los atendiera a cada uno de ustedes, yo tendría que ver primero esta parte. Y recuerden, no pueden dar lo que no tenemos, no podemos dar, si no nos preparamos primero nosotros, en nosotros mismos, echándonos un clavado a ver qué es lo que nos está pasando y qué son las pérdidas, qué son los duelos que tenemos. Si no los preparamos, si no los procesamos y no los dejamos ir, se quedan ahí con nosotros y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si no tenemos esa satisfacción de la que se hablaba antes, nosotros no podemos intervenir con pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, la que sigue, por favor. Para esto se necesitan estos primeros auxilios emocionales. Preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? Escuchar. Evitar dar consejos y hablar poco. Permitir que la persona hable. Acompañamiento, el apoyo con tu presencia activa, no nada más de que, estás hablando aquí conmigo, no. El saludo, el abrazo, el decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Esto es el apapacho, la expresa, permite que las emociones afloren. No que la persona doliente empiece a llorar, no, pero si vas a llorar, espérate, primero te doy tu Kleenex y no. Permitir que se dé esa parte. Respetar también, el acoger con naturalidad lo que se te confía y tener esa confidencialidad y que el paciente sepa que de ahí no va a salir, ¿ok? Y también invitar, dar seguridad de que estarás ahí otra vez en caso de que lo requieras. Cuando una persona se acerca a uno a pedir un apoyo, tenemos que estar ahí, no importa qué hora sea, porque el doliente puede ser que hasta intente suicidarse por tanto dolor, y la hora en que te llame es lo importante, porque quiere decir que en ese momento está en crisis y tú puedes apoyar en algo, ¿de acuerdo? La que sigue, por favor. Aquí, en el duelo se recomienda no guardarse los sentimientos, no recurrir al falso consuelo de las drogas, del alcohol, de la prescripción. O sea, no estarse recetando, porque hay veces que los dolientes se vuelven como boticas porque se meten una cosa y otra, hasta que sin darse cuenta ya son adictos. Después, no es recomendable en este momento tomar decisiones importantes porque se pueden cometer graves errores, porque no está uno, como diría mi abuelita, en su sano juicio. No es un objetivo, no ve las cosas como realmente son y puede tomar decisiones que a la larga, en vez de traerle una satisfacción, le traiga problemas. Hay que mirar al futuro. En esta parte es muy importante que la persona vea una meta, un más allá, que no se limite nada más a estar en su dolor. No hay que rechazar el apoyo de los demás, hay que tener paciencia, porque muchas personas, no sé si les ha tocado, cuando tienen un dolor, una pérdida, se encierran y no quieren hablar de eso, no quieren ver a nadie, se encierran. Y hay que ayudar a superar la pérdida y terminar el duelo. La que sigue, por favor. Aquí, para apoyar al doliente, hay que ayudarlo a que él mismo encuentre a vivir el aquí y el ahora. Esto es mucho de la terapia gestal. Hay que dejar de imaginar y fantasear en exceso, sustituyendo el contacto real. ¿Quién me puede decir qué está sucediendo con esto ahorita? Con esta parte, ¿quién me puede decir?
personas se pongan en el imaginario, en las redes sociales, que no tienen contacto. Exacto, exacto. Eso nos está creando de verdad una pérdida muy significativa de las relaciones de humano a humano. Y a esto nos está llevando, a sustituir el contacto real. Pongan atención en eso, porque si en un momento dado caen en depresión y no saben por qué, es a raíz de los celulares. Están provocando unas depresiones bien tremendas. Ahora, también se debe ayudar al paciente a que deje de pensar innecesariamente, sustituyendo a la acción. Dejar de aparentar o... Ay, no alcanzo a ver quién me dice. Sí. ¿Qué se refiere esto? Es como si fuera al panteón, como si fuera a hacer la ofrenda, como si fuera, pues a lo mejor como si todavía estuviera aquí. Eso es estar jugando al como si. A ver, ¿quién me ayuda? Expresarse o comunicar, que ya lo habíamos dicho, dejar que hable y nosotros hablar lo menos. Sentir las cosas desagradables y el dolor, dejarse sentir. No aceptar ningún debería más que los propios impuestos por uno mismo, con base a nuestras necesidades y nuestras experiencias. Y tomar completa responsabilidad de las acciones, de nuestros sentimientos, de las emociones y pensamientos propios. Esta parte es bien importante que nosotros nos enfoquemos con el paciente, porque si el paciente no tiene conciencia que él es el único que puede cambiar su situación, haciéndose responsable de sus emociones, de sus sentimientos y sus decisiones, no va a poder haber un cambio real. Esto es bien importante, esa es la parte, digamos, medular. Y por último, se es lo que se es, no importa lo que uno sea. Se tiene que aceptar así tal cual, perdonarse, darse el chance de sentir, de verse mal, de verse bien, pero darse el chance de ser a sí mismo. La que sigue, por favor. Y bueno, les comparto esta lectura que me encantó porque viene muy ad hoc. Es de la señora Berenice Murillo, de esta fundación, de este instituto. Estoy contigo, no me puedo ni imaginar cuánto te duele. Comprendo que aunque no me guste verte tan triste, debo permitirte llorar. Te ofrezco mis oídos para que me cuentes realmente cómo te sientes. Trataré de no juzgarte, de no aconsejarte, de no hacer preguntas innecesarias, de no decirte cómo debes vivir tu duelo ni comparar el tuyo con uno mío, pues respeto tu estilo de afrontamiento. Te brindo mi hombro, si así lo deseas, para que tomes pequeños descansos y simplemente te recargues y te sientas acompañado. Aunque mi boca quiere decirte muchas cosas, aprenderé a acompañarte en silencio, diciéndote un te quiero muy sincero y abrazándote con el alma. Sé que no está en mis manos desaparecer tu dolor, pero sí apoyarte con mi comprensión para aliviar tu sufrimiento. Me pareció muy bonito este pensamiento y ojalá que les guste también a ustedes. La que sigue, por favor. Y para todos ustedes, con eso termino mi ponencia, queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen menos que la tuya, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita. No comprender que lo que la vida te da, también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. La que sigue, por favor. Estoy para servirles si quieren o tienen alguna duda. Con mucho gusto estoy aquí para agrandárselas.